medicamentos que controlan las infecciones. Y ahora, después de haber platicado ayer acerca de las penicilinas, y creo que dejamos pendientes las cefalosporinas, si mal no recuerdo. Entonces sí, ¿verdad? Vamos a hablar de ellas. Sí, doctor. Muy bien, entonces, las cefalosporinas son componentes, otros componentes importantes de la gran familia de betalactámicos. Las cefalosporinas son antibióticos betalactámicos, decíamos, que están relacionados en estructura y en función con los penicilínicos. Hay una gran liga de unión entre estas dos familias de medicamentos contra las infecciones. Hay un parentesco muy, muy importante entre las dos familias porque comparten el mismo anillo beta-lactámico en su molécula. Acuérdense que por eso están dentro de la familia de los beta-lactámicos. Nada más que hay algunas diferencias y eso es todo, pero, por ejemplo, en su estructura molecular, decíamos que tanto las penicilinas como las cefalosporinas encontramos en la estructura de sus moléculas dos estructuras cíclicas o anillos. Estas estructuras cíclicas, una de ellas siempre es el anillo betalactámico. Ahora, la otra estructura cíclica, el otro anillo que vemos, cambia. En los penicilínicos es un anillo de tiazolidina, tiazolidina con Z. En cambio, en las cefalosporinas encontramos un anillo de dihidrotiazina. Esta es una diferencia importante. Casi todas son semisintéticas, casi todas estos medicamentos contra la infección son semisintéticos, son productos de laboratorio que se han descubierto añadiendo cadenas laterales a la estructura fundamental de la molécula, que es el ácido 7-amino-cefalosporánico. Ácido 7-amino-cefalosporánico. Bueno, también se parecen a las penicilinas en su mecanismo de acción. También estos medicamentos, las cefalosporinas, actúan como lo hacen las penicilinas, inhibiendo la síntesis de la pared celular de las bacterias. Y también son afectadas por los mismos mecanismos de resistencia que las penicilinas, los mismos mecanismos de resistencia que utilizan los gérmenes, las bacterias, para defenderse de las penicilinas, son los mismos mecanismos que usan para defenderse de las cefalosporinas, ¿sí? Aunque se dice que las cefalosporinas resisten más el ataque de las beta-lactamasas, enzimas que destruyen básicamente el anillo betalactámico de las penicilinas. Bien, decíamos que las cefalosporinas se clasifican en lo que conocemos con el nombre de generaciones, ¿sí? Es decir, fueron apareciendo casi década tras década a partir de los 60s en forma progresiva. Entonces, hablamos de una primera generación, de las cefalosporinas de una segunda generación, de las cefalosporinas de una tercera y de una cuarta generación. Hasta el momento tenemos estos medicamentos agrupados en 4 generaciones,
¿Qué características tiene cada una de ellas, cada una de estas familias? Las familias de la primera generación son medicamentos que resisten a la penicilinasa que producen los estafilococos, ¿sí? Producen los estafilococos. La penicilinasa que destruye las penicilinas G no provoca ningún problema, no les provoca ningún problema a las cefalosporinas de primera generación. Son resistentes entonces a la penicilinasa producida por los estafilococos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estas cefalosporinas de primera generación pueden ser sustitutos de las penicilinas naturales o penicilinas G o V, cualquiera de las dos. ¿Sí? Si te encuentras entonces que al paciente que le recetaste penicilinas naturales, no se alivia, muy probablemente sea por la producción de resistencia bacteriana de penicilinasa a partir de los gérmenes productores de la infección. Entonces puedes intentar cambiarle las penicilinas por cefalosporinas a tu paciente, cefalosporinas de primera generación. ¿Por qué? Porque también estos medicamentos, cefalosporinas de primera generación, son activos también para los mismos microorganismos gram positivos, cocos y algunos bacilos gram positivos, como lo hacen las penicilinas naturales. Aquí tenemos algunas cefalosporinas que podemos nombrar rápidamente. Casi todas ellas se inician, por no decir todas, inician sus nombres con cefa, ¿sí? Son cefalosporinas en general. Ahora, aquí tenemos la cefasolina. Cefa con C al principio, C de Carlos. Cefasolina con Z. Tenemos la cefadroxila o cefadroxil. Cefadroxil con X, doxil. Tenemos la cefalexina con X también, cefalexina. Tenemos la cefalotina. Tenemos la cefradina. Yo les recomendaría de este grupo de cefalosporinas de primera generación la cefaloxina y la cefradina. Son cefalosporinas muy confiables que pueden atacar infecciones provocadas por gérmenes gram positivos, cocos y algunos bacilos. No son realmente muy efectivas para los organismos gram negativos. Pasamos ahora a la segunda generación. ¿Qué decir de estas cefalosporinas de segunda generación? Que generalmente son más activas contra algunos gérmenes gram positivos, aunque se dice que su actividad en general contra gérmenes gram positivos es más débil que con los de la primera generación. Es decir, que para combatir infecciones provocadas por gérmenes gram positivos no hay como las cefalosporinas de primera generación. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las de segunda generación? Que también pueden tener cierta actividad contra gérmenes gram positivos, pero ahora la novedad fue que esta actividad se extiende contra gérmenes gram negativos, contra algunos gérmenes gram negativos. Esa fue la ventaja que tienen, esa es la ventaja que tienen las cefalosporinas de segunda generación sobre las de la primera. Pasamos ahora a las cefalosporinas de tercera generación. ¿Qué decir de ellas?
Bueno, estas todavía tienen menos actividad contra las infecciones provocadas por gérmenes gram positivos, pero tienen más actividad contra las infecciones producidas por gérmenes gram negativos. Esta es la ventaja de la segunda a la tercera generación, que son muy efectivos contra infecciones producidas por gérmenes gram negativos y casi no son buenas para tratar infecciones producidas por gram positivos. Antes de seguir adelante, quisiera señalar algunos ejemplos de cefalosporinas de segunda generación. No puedo decirles que todas, ¿verdad? Pero voy a señalar solamente las que se pueden utilizar por vía oral. La mayor parte de las cefalosporinas se utilizan por vía inyectable, ¿sí? Pero como son muy dolorosas en el sitio de la inyección, generalmente las cefalosporinas nos las reservamos para uso hospitalario, para infecciones que vemos dentro de hospitales. Entonces, más bien las cefalosporinas que se pueden administrar por la boca, yo les recomendaría de segunda generación el Cefaclor de cloro al final, Cefaclor, y la acetil cefuroxima, acetil con C, acetil cefuroxima, también con C, cefuroxima. Bueno, estábamos con los de la tercera generación, decíamos que estos realmente se distinguen por su actividad contra gérmenes gram negativos. Aquí lo que tenemos de tercera generación realmente es muy poco, son medicamentos que son más bien recomendables por vía inyectable para manejar infecciones graves, principalmente provocadas por gérmenes gram negativos. Y por último, las de la cuarta generación, que son activas contra estafilococos y estreptococos, pero estos estafilococos y estreptococos serían solamente los resistentes a las demás cefalosporinas. Entonces, resumiendo, ¿cuáles serían las cefalosporinas que serían útiles en el manejo de pacientes en el consultorio dental? Las de primera y segunda generación. Las de primera ya mencionábamos la cefalexina, ya hablábamos de la cefalotina, hablábamos de la cefradina. Las de la segunda generación, principalmente el cefaclor, porque todas las demás se utilizan solamente por vía inyectable. ¿Y qué pasa con las de tercera y cuarta generación? Que realmente para el manejo de pacientes con infecciones en la boca realmente no tienen mucho que ofrecer, ¿sí? No tienen mucho que ofrecer. Bien, ¿qué pasa con la farmacocinética de estos medicamentos? Bueno, que algunos, decíamos, se pueden administrar por la boca, otros más bien por vía inyectable, muchos de ellos por vía intravenosa solamente, por lo que solo se pueden administrar en hospital, a nivel de hospital. Las que se utilizan por la boca ya las mencionamos de primera y segunda generación. Se distribuyen ampliamente en todo el organismo a través de la sangre, en todos los líquidos corporales. Casi no sufren reacciones de metabolismo o de biotransformación a nivel del hígado. Esto hace entonces que las cefalosporinas, después de producir sus efectos, pasen muy enteras, su molécula, muy entera, a los riñones, para que finalmente los riñones las incorporen a la orina y las saquen fuera del organismo del paciente. Pero atención,
como las cefalosporinas llegan, digámoslo así, muy crudas, muy enteras a los riñones, es entonces que debemos considerar esto para disminuir la dosis, sobre todo en personas con problemas en los riñones, con enfermedades en los riñones. Sí, porque las cefalosporinas pueden causar, todas ellas, ¿verdad? Pueden causar daño en los riñones. Entonces, tengan cuidado con ellas. Sí, se las recomiendo, son buenas. Particularmente yo uso la cefalexina principalmente y el cefaclor, la primera de la primera generación y la segunda de la segunda generación. Entonces, pues es lo que podría yo recomendarles con el uso de las cefalosporinas y utilizarlas en caso de que las penicilinas fallen, las penicilinas no se puedan utilizar. Efectos indeseables, efectos adversos. Aquí, en primer lugar, están las alergias. Acuérdense que son las cefalosporinas parientes muy cercanos a las penicilinas. Por eso es por lo que en pacientes alérgicos a las penicilinas, mejor no les recetes las cefalosporinas, ¿sí? No les recetes las cefalosporinas. ¿Por qué? Porque también se puede presentar, hay posibilidad de que haya alergias cruzadas con los penicilínicos, que un paciente alérgico a la penicilina también lo puede hacer a las cefalosporinas. Entonces tengan mucho cuidado. Hay otros dos efectos adversos, efectos indeseables que vemos con las cefalosporinas. En primer lugar, las cefalosporinas pueden producir hemorragias espontáneas en algunas personas. No todas las cefalosporinas lo hacen, sino solamente unas cuantas, pero hay que tener cuidado con ellas, porque sí, en algunos pacientes pueden producir hemorragias. ¿Cuál es el mecanismo de la producción de estas hemorragias? ¿Por qué producen hemorragias algunas cefalosporinas en algunos pacientes? Porque tienen algunas de ellas efectos antivitamínicos, antivitamina K. ¿Sí? Anulan la vitamina K en el organismo de las personas. Y recuerden ustedes que la vitamina K es indispensable para que la sangre pueda echar a andar sus mecanismos de coagulación y con esto entonces evitar una hemorragia importante. Entonces, las cefalosporinas pueden producir hemorragias importantes porque se oponen o anulan a la vitamina K en el organismo de una persona. Tenemos también otro efecto importante, raro, muy raro, que se conoce con el nombre de efecto disulfiram. Di con D de dedo, di, y luego sulfi con F, sulfiram. R-A-M. Disulfiram. ¿Qué es lo que pasa con este efecto? Que las cefalosporinas, cuando se usan en pacientes o en personas que son consumidoras de bebidas alcohólicas, que son consumidoras de alcohol, y sobre todo en presencia de alcohol, pueden provocar en esas personas, pueden provocar un efecto muy importante sobre su presión arterial. Las cefalosporinas pueden producir una vasodilatación generalizada en los vasos sanguíneos de aquella persona. De por sí el alcohol produce vasodilatación,
Por eso a algunas personas se les pone la nariz colorada o la cara colorada, roja, con el consumo de bebidas alcohólicas, porque el alcohol es vasodilatador. Bueno, muy bien. Cuando se combina entonces el alcohol con las cefalosporinas, puede haber todavía mayor cantidad de vasodilatación. Esto puede provocar entonces que la presión arterial en esas personas baje bruscamente y pueda inclusive llevar a la persona a la muerte. Hay que tener mucho cuidado. Se llama efecto disulfiram, porque verán ustedes, hay un medicamento que a veces se utiliza, llamado disulfiram, a veces se utiliza para tratar el alcoholismo de algunas personas, para que dejen de beber alcohol, se curen pues la adicción al alcohol. Este medicamento se llama disulfiram, es su nombre genérico y el nombre comercial es muy característico porque se llama Antabuse, Antabuse, ¿sí? Es decir, en contra del abuso. Eso es lo que probablemente quiera decir su nombre su nombre comercial. ¿Qué pasa con el Antabus? ¿Qué pasa con el disulfiram? Bueno, que hace lo que las cefalosporinas cuando se combina con el alcohol. No es necesario que aquella persona consumidora de alcohol tome cantidades excesivas de alcohol. Si está tomando el disulfiram, con cualquier cantidad de alcohol que consuma, con eso puede tener el efecto indeseable que desencadena el disulfiram, ¿sí? Una baja brusca de su presión arterial que puede hacer sentir muy mal al paciente. Tan es así que jura y perjura no volver a tomar alcohol, ¿sí? Por lo mal que se siente. Se siente la muerte, dicen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cefalosporinas porque pueden producir en combinación con el alcohol, ¿verdad? En combinación con una bebida alcohólica, con cualquier cantidad de alcohol, ¿verdad? Este tipo de efecto conocido con el nombre de efecto Antabus. Bueno, estas fueron muy rápidamente las cefalosporinas. En realidad no hay más que decir, ya que, vuelvo a repetir, se pueden utilizar en algunos casos como alternativa para infecciones que no puedan manejar las penicilinas. Preguntas antes de continuar. Bueno, no hay preguntas, entonces ahora vamos a pasar a otro grupo de medicamentos contra las infecciones. Este grupo de medicamentos que vamos a mencionar, ahora empezar a mencionar, se conocen con el nombre de macrólidos. No tienen nada que ver ni con penicilinas ni con cefalosporinas. Absolutamente nada que ver con ellos. Es una familia diferente. Una familia diferente de medicamentos contra infecciones. Se conocen así como macrólidos porque en su constitución molecular nos vamos a encontrar medicamentos de este grupo con 14 átomos en su composición molecular, o con 15 o con 16. Es decir, son cantidades pues relativamente grandes de radicales carbonados. Entonces, por eso se les llama macrólidos a estos medicamentos. Aquí tenemos cuatro medicamentos importantes.
Uno de ellos es la eritromicina, como si fuera eritrocito, ¿te acuerdas? Un glóbulo rojo. Sí, pero este medicamento se llama eritromicina, ¿sí? Micina, con M de mamá, eritromicina, con C también. Esta eritromicina puede encontrarse en el comercio en diversas formas químicas, no clínicas, químicas, ¿sí? En diferentes formas químicas. Podemos encontrar en las farmacias la sal básica de eritromicina, podemos encontrar la eritromicina en forma de estolato de eritromicina, o en forma de etilsuccinato de eritromicina, o lo podemos encontrar en forma de estearato de eritromicina, en forma de gluceptato, con G al principio, G de gárgara, con C de Carlos, septato, gluceptato de eritromicina, y por último, lactobionato de eritromicina, como si viniera de leche, lactobionato de eritromicina, con B grande, lactobionato de eritromicina. Es el mismo medicamento, pero con diferentes formas químicas. No hay mucha diferencia entre unos y otros, pero sí, pues es recomendable utilizar solamente 2 o 3, ¿verdad? No más, no todos, de eritromicina. Además, no siempre se encuentran todos en una farmacia, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúan estos medicamentos para combatir las infecciones? Estos medicamentos tienen función bacteriostática, es decir, estos medicamentos, las eritromicinas, actúan no directamente destruyendo las bacterias, solamente paralizando su maquinaria metabólica. ¿Cómo lo hacen? Impidiendo que las bacterias formen o sinteticen sus propias proteínas. Impedir entonces la síntesis de las proteínas de las células bacterianas. Esto entonces generalmente paraliza a las bacterias, no las mata directamente, pero son muy efectivas las eritromicinas para tratar con este mecanismo de acción las infecciones que puedan entonces dominar. En algunas ocasiones se dice que puede también actuar como bactericida, como las penicilinas, es decir, destruyendo directamente las bacterias, pero sobre todo cuando se utiliza la eritromicina en dosis mayores, ¿sí? En realidad, lo que buscas tú en tus futuros pacientes en el consultorio dental es finalmente disminuir o acabar con una infección lo más rápidamente posible, y ya propiamente no nos interesa la capacidad bactericida que tienen las eritromicinas. ¿Cómo impiden estos medicamentos que las bacterias formen, sinteticen, fabriquen sus propias proteínas? Fijándose, acuérdense ustedes que los ribosomas son elementos dentro de una célula que tienen un papel muy importante en la síntesis de las proteínas de la célula. Pues bien, estos medicamentos van contra los ribosomas de las células bacterianas, fijándose a su subunidad 50S. Subunidad 50S, ¿sí? Entonces, de ese modo, paralizan la capacidad de la célula bacteriana de producir sus propias proteínas,
Esta célula no puede sobrevivir sin formar proteínas y entonces, pues poco a poco van desapareciendo estas células bacterianas. ¿Qué actividad tiene la eritromicina? ¿Contra qué gérmenes combate la eritromicina? La eritromicina es muy efectiva contra cocos y bacilos aerobios gram positivos. Cocos y bacilos aerobios gram positivos. Es la misma actividad que tienen las penicilinas naturales, la misma actividad que tienen las cefalosporinas de primera y segunda generación que mencionábamos hace un momento. Cocos, bacilos, gram positivos. Bien, ¿qué decir de su farmacocinética? Bueno, las propiedades farmacológicas de las diferentes eritromicinas que encontramos en las farmacias, decíamos, no se diferencian mucho una de otra. Se dice que las cefalosporinas es mejor tomarlas, se utilizan por vía oral, y es mejor que el paciente las consuma con el estómago vacío, porque la presencia de alimento y la influencia del jugo gástrico puede perjudicar a las eritromicinas. Finalmente, el medicamento pasa a intestino delgado, ahí se absorbe, se empieza a absorber, pasando a la sangre y provocando concentraciones en sangre, pues importantes, de aproximadamente de 8 microgramos por mililitro cada hora, después de una dosis de 500 miligramos. A través de la sangre se distribuye ampliamente en todos los líquidos y los tejidos corporales. Este medicamento sí atraviesa, a diferencia de los betalactámicos, sí atraviesa las membranas celulares humanas. ¿Por qué? Porque tiene que actuar contra los ribosomas de las bacterias. Entonces tiene que pasar a través de sus membranas. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante. Finalmente, se concentra en el hígado, ahí se modifica y es excretado en pequeñas cantidades por la bilis y por las heces fecales. Posteriormente, los riñones manejan mayores cantidades de estos medicamentos, de las eritromicinas, para sacarlas a través de la orina. La vida media que encontramos de este medicamento cuando se utiliza una dosis es aproximadamente de 1 hora y media, es decir, no dura mucho tiempo. Por lo tanto, es necesario que se use con dosis repetidas, aproximadamente cada 4 o cada 6 horas, cuando muy lejos. Efectos indeseables, pues los efectos indeseables puede desencadenar dolor en aparato digestivo, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarreas. Sobre todo la diarrea relacionada con la dosis. Las alergias son poco frecuentes con las eritromicinas, y si hay alergias, pues habitualmente son alergias que no son muy intensas. Este medicamento puede provocar también, en su forma de estolato de eritromicina, puede provocar lo que se conoce en clínica como ictericia colestática. ¿Qué es ictericia? Ictericia es la coloración amarillenta que vemos en algunas personas a consecuencia del mal manejo de los pigmentos característicos, sustancias que le dan color a la bilis. Esto puede pasar a la piel, estos pigmentos,
y pintarla, darle un color así como los Simpson, ¿verdad? Un color amarillento en la piel. Esto se conoce con el nombre de ictericia. Y colestática, ¿por qué? Porque se ve principalmente en problemas de hígado, en problemas de manejo de la bilis por el hígado. Entonces, afortunadamente no es muy frecuente la ictericia colestática con las eritromicinas, pero de todas maneras hay que recordarlo. No se ha establecido su seguridad durante el embarazo. Por lo tanto, mejor no utilizar las eritromicinas en mujeres embarazadas. ¿Sí? Y además, en algunas administraciones intravenosas puede causar flebitis, es decir, inflamación de las venas, de las paredes de las venas. Las presentaciones habituales de la eritromicina se pueden administrar por vía oral. Hay presentaciones inyectables, particularmente el gluceptato y el lactobionato de eritromicina. Y las dosis habituales. Ahí van las dosis para adultos. De 30 a 50 miligramos, 30 a 50 miligramos por kilo de peso al día en adultos, 30 a 40 miligramos, a 50 miligramos por kilo de peso al día, dividida entre 2, 3 o 4 dosis, ¿sí? Puede ser por vía oral o por vía inyectable. Esto es en adultos. En niños, ¿qué tenemos en niños? Hay presentaciones líquidas de eritromicina para niños y se da a razón también de su peso de 20 a 40 miligramos por kilo al día, 20 a 40 miligramos por kilo al día, dividido entre 4, es decir, cada 6 horas por vía oral, principalmente para niños. Bueno, es la información entonces que tengo para el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, Sí. ¿me podría repetir los nombres De las formas químicas de la eritromicina? Sí, por favor. Sí. Mira, las más comunes son el estolato, así como se oye, estolato, eritromicina, el estearato de eritromicina, son las más comunes que puedes encontrar en las farmacias. El gluceptato y el lactobionato son formas inyectables de la eritromicina. No hay formas orales ahí. Pero las más comunes son el estolato y el estearato de eritromicina. Gracias, doctor. Por nada. Otra pregunta, otra aclaración. Yo, doctor, ¿me ¿Sí? puede repetir la dosis de 30 a 50 miligramos, por favor? De 30 a 50 miligramos es para adultos. 30 a 50 miligramos por kilo al día, dividido entre 2 o 4 dosis. 30 a 50 miligramos. Gracias, doctor. Por nada. Otra aclaración, otra pregunta. Ahora, ¿qué papel tiene la eritromicina en el paciente en tu consultorio dental? Es muy importante la eritromicina porque en pacientes alérgicos a penicilinas y cefalosporinas, acuérdense que pueden darnos alergias cruzadas. Entonces lo recomendable es utilizar eritromicina.
es utilizar eritromicina. Si no se pueden utilizar ni penicilinas ni cefalosporinas, entonces la alternativa es usar eritromicina contra ese tipo de infecciones. Este es el papel importante que tienen las eritromicinas y también otros miembros de este grupo, de los macrólidos, de los que vamos a hablar mañana, para que los tomen en cuenta en el manejo de pacientes en su consultorio dental. Bueno, pues entonces voy a pasar lista. ¿Sí? Y entonces ya nos volveremos a ver mañana. Bien. Aranda, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Arenas, Presente, doctor. Barajas, Presente, doctor. Cabrera, Presente. Canales, Presente, doctor. Casillas, Presente. Cázares Amézquita, Presente, doctor. Cázares Barragán, Presente. Cervantes, Presente. Cruz, Presente. El Villar, Presente. Delgadillo, Presente. Auto. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. García de la Torre, Presente. García Romero, Presente, doctor. Hernández, Presente, doctor. Huerta, Presente, doctor. Infante, Presente. Lara, Marta, Presente. Lara Ríos, Presente. Lee, Presente, doctor. Londoño, Presente, doctor. López Rubio, Presente, doctor. Marín, Presente. Marún, Presente. Mesa, Presente, doctor. Mireles, Presente. Munguía, Presente. Muñoz, Presente. Navarro, Presente. Ocampo, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Orozco Arias, Presente. Orozco Gallardo, Presente, doctor. Orozco Rentería, Presente. Pacheco, Pío, Presente, doctor. Soy Pacheco. Pío, presente, doctor. Preciado, Presente, doctor. Ramírez, Presente, doctor. Reyes, Presente. Rodríguez, Presente, doctor. Romero, Romo, Presente, doctor. Ruiz, Presente, doctor Ruiz. Doctor, me saltó, soy Romero. no, sí te nombré, pero no me contestaste. Ay, perdón, es que creo que se me trabó. Más bien el que contestó fue un perrito por ahí. A ver, bueno, muy bien. Salcedo, Presente. Sánchez Casillas, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Sánchez Gutiérrez, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Sánchez Sendejas, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Santana, Presente. Tapia, Presente, doctor. Valdés, Presente, doctor. Villalpando. Presente, doctor. Muy bien, muchas gracias y mañana nos volvemos a reunir.
Que tengan Gracias, buena tarde. Igual.